Cristianos que gozan de la anuencia del Señor es nuestro tema. Apocalipsis capítulo 3 versículo 7, la palabra de Dios dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Entramos al mensaje de la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia número 6, la penúltima. Filadelfia, como su nombre lo indica, significa amor al hermano o amor fraternal. La ciudad de Filadelfia fue construida por el rey de Pérgamo Atalo II y la bautizó con el nombre de Filadelfia por el amor que él sentía por su hermano. Esta ciudad constituía parte de la provincia del Asia Menor bajo el Imperio Romano, igual que todas las 7 iglesias del Apocalipsis. Era una ciudad próspera, porque estaba situada en la principal ruta comercial de la región. Era la puerta que unía al este con el oriente. Y por esta causa se la consideraba una ciudad estratégica para diseminar la cultura y el idioma greco-asiático en la parte oriental de Lidia y de Frigia. El Señor utiliza esta situación geopolítica como una metáfora de las oportunidades y expectativas que Él dará a la iglesia de Filadelfia. He puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Dice Apocalipsis capítulo 3 versículo 8. Esta ciudad se conocía como la pequeña Atenas por sus numerosos templos y festividades paganos. Había en esta ciudad una importante colonia judía, a la que el Señor hace alusión de forma negativa, llamándola sinagoga de Satanás, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Filadelfia fue destruida por un terremoto en el año 17 de nuestra era, pero luego fue reconstruida. Recordemos que la iglesia de Filadelfia, junto con la iglesia de Esmirna, son las únicas iglesias en donde el Señor no encontró nada que reprochar, sino que todo estaba bien con ellas. Y eran estas iglesias un ejemplo para las demás iglesias. La forma como el Señor se presenta a la iglesia de Filadelfia enriquece las características del Señor que encontramos en Apocalipsis 1, versículos 9 al 20. La presentación del Señor en cada carta, como hemos enseñado, está relacionada con el propósito de la carta, con el problema por el que pasa la iglesia o con las características con que se describe la iglesia. En este caso, el Señor se presenta de la siguiente manera: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Apocalipsis 3:7. Y basados en este versículo, vamos a estar tratando el tema cristianos que gozan de la anuencia del Señor. Veamos los privilegios de esa anuencia, de esa aprobación. En primer lugar, cristianos que tienen la anuencia o la aprobación del santo. Jesucristo aquí se presenta como se presentaba el Dios del Antiguo Testamento, el Santo de Israel, según Isaías 45:11. Y esto quiere decir que Jesucristo es el mismo Dios del Antiguo Testamento, o sea, que Jesucristo es el mismo Jehová, el único que es santo en verdad. Así como es su nombre, así es Él, apartado de toda cosa pecaminosa. Tener el consentimiento del Señor, que es santo, implica que el cristiano es partícipe de esa santidad,
que él mismo, por la condición de redimido, es santo, cualidad que le permite tener comunión con Dios, algo que no tenía antes de convertirse. Los términos en que el Señor se dirige a los hermanos de la iglesia de Filadelfia, indicando lo satisfecho que Él está con el comportamiento de ellos, revela la posición de ellos delante del Señor. El acceso que un cristiano tiene a la presencia del Señor después del acto salvífico de Cristo en la cruz es explicado de manera cabal en el libro de Hebreos, en los capítulos 8, 9 y 10, en los cuales el autor de este libro establece la diferencia que existe entre el sacerdocio arónico, o sea, el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento, y el sacerdocio de Cristo en el Nuevo Testamento. En el sacerdocio levítico, los creyentes solo podían acercarse a Dios mediante los sacerdotes, mediante el sumo sacerdote, como intermediarios entre ellos y Dios. Pero en el sacerdocio de Cristo, el cual es según el orden de Melquisedec, los creyentes pueden acercarse a Dios directamente por los méritos de Cristo. Fíjese que el día que Jesús murió en la cruz, nos cuentan los evangelistas que el velo que cubría el lugar santísimo, al cual solo tenía acceso el sumo sacerdote una vez al año, dicen los evangelistas que se rasgó por la mitad, indicando claramente que ya no era necesario el lugar santísimo terrenal que existía en el templo de Jerusalén, porque Cristo había pagado en un solo sacrificio todos los pecados. Hebreos 10:12, así que no son necesarios los sacerdotes humanos tampoco. Es hermoso que ahora el creyente puede participar confiadamente de la santísima compañía del Señor como sacerdotes. Dice la Escritura: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. El creyente tiene la promesa de que un día estará para siempre con el Señor, según nos dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:17. En segundo lugar, cristianos que tienen la anuencia o la aprobación del verdadero. El Señor se presenta también como el verdadero, aquí en este versículo, en contraposición con los falsos dioses, los que no lo son para nada. Esto también significa que Él no habla mentiras. Él es el que siempre dice la verdad. Ese es su carácter, su modo de ser. Jesucristo es la verdad en persona. Cuando Pilato le preguntó al Señor qué es la verdad, no se daba cuenta que tenía frente a Él a la verdad en persona. Juan 18:38. Recordemos lo que dijo el Señor: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Nadie puede conocer la verdad si no conoce a Cristo. Así que se puede estudiar mucho y aprender mucho de muchas cosas y llegar a ser un gran intelectual, como el apóstol Pablo, por ejemplo, que era un gran intelectual, pero a la vez era un gran ignorante de la verdad. ¿Por qué? Porque no conocía a Cristo. No había tenido un encuentro personal con Él. Así que si no conoce a Cristo, no se conoce la verdad. No se ha conocido la verdad. El Señor dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Note que los judíos de la sinagoga de Filadelfia menospreciaban a los cristianos de allí. Ellos se creían muy santos. Ellos creían que estaban en la verdad. Ellos creían que eran ciudadanos del cielo. Pero lamentablemente estaban en la oscuridad. ¿Por qué?
porque negaban al Mesías, y en el día de hoy también lo siguen negando. Así como el Señor dijo a Pilato: todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Juan 18:37. Así, la persona que no hace caso a lo que Jesucristo dice no es de la verdad, no es de Dios. Los judíos, que se decían ser hijos de Dios, negaban a Jesús, lo cual los desenmascaraba mostrando su verdadera procedencia. Como dice el Señor: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Juan 8, 44 al 47. Esta presentación de Cristo a la iglesia de Filadelfia como el verdadero es algo que Jesús ya había expresado a sus discípulos durante sus pláticas con ellos durante su ministerio terrenal, cuando les decía que Él es la verdad, como leímos en Juan 14:6. Jesucristo es la personificación de la verdad. Y el hecho de que el Señor se presente a los hermanos de la iglesia de Filadelfia como el verdadero, más el contenido mismo de esta carta en sentido general, resalta el hecho de que esta es una iglesia verdadera, una iglesia compuesta de cristianos auténticos, reconocidos por el Señor, en contraposición con la falsedad que representaba la congregación judía que había en aquella ciudad a la que el Señor llama sinagoga de Satanás. Apocalipsis capítulo 3, versículo 9. Y finalmente, cristianos que tienen la anuencia o la aprobación del que tiene la llave. El hecho de que Cristo tenga la llave de David se refiere a él como el Mesías profetizado en Israel. Él es el rey y el único que tiene la potestad de abrir la puerta de la ciudad real. ¿Y cuál es la ciudad real? La ciudad celestial. Jesucristo tiene en sus manos la decisión definitiva respecto de todos los seres humanos. Si una persona cree en Jesucristo, sus pecados le son perdonados. Si una persona niega al Señor Jesucristo, lamentablemente no podrá recibir de parte de Dios el perdón de sus pecados, porque Jesucristo es la única manera que Dios ha establecido para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan capítulo 3, versículo 15. El Señor levanta el ánimo de los hermanos de Filadelfia, diciéndoles que no se preocupen, porque quien tiene la llave de la ciudad celestial es Él. No son los judíos quienes van a permitir o prohibir la entrada al reino de los cielos. Aunque los judíos tuvieron el protagonismo, como vemos nosotros en la Biblia, en el Antiguo Testamento, no es por causa de ellos que viene la salvación al mundo, sino por causa de Jesucristo, el Mesías, que verdaderamente era judío, nacido de ese pueblo, motivo por el cual él dice a la mujer samaritana que la salvación viene de los judíos. Juan 4:22, por causa de él, como Mesías. Jesucristo es quien tiene la llave. Él es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Solo a Él le corresponde ese derecho. Solo Jesucristo tiene potestad para negar a alguien la entrada al reino de los cielos. Y solamente Jesucristo tiene potestad para abrir a alguien la puerta del reino de los cielos. Bueno, aquí en esta parte debemos explicar
la participación del apóstol Pedro en la vida de la iglesia para que despejemos cualquier error. En Mateo 16:19 dice que el Señor le entrega a Pedro las llaves del reino de los cielos. También se la entrega a los apóstoles. Pero en este caso se está refiriendo al evangelio que él y sus compañeros han de predicar. Pedro predicó el primer sermón evangélico el día de Pentecostés, Hechos 2, 14 al 42. Y es Pedro quien da inicio al cumplimiento de la profecía hecha por el Señor en Hechos 1:8. Siendo el evangelio las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de Jesucristo. Las llaves del reino es el nombre de Jesucristo mismo. Nombre por medio del cual se le abren las puertas del cielo a todos los que crean en él y se cierran las puertas a todos los que persisten en su incredulidad. Ciertamente, el Señor le asigna el pastorado de la grey a Pedro. O sea que él fue el primer pastor de la iglesia primitiva. Juan 21, 15 al 19. Pero de ninguna manera podemos creer que Pedro sea la persona sobre quien Jesucristo edificó su iglesia. Porque la iglesia no puede estar fundada sobre un hombre que hoy es y mañana no es. La iglesia está fundada solamente sobre Cristo. Y si alguna relación tiene esto con Pedro, más bien sería la confesión que él mismo hizo, que dice así la Escritura. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. Fíjese, esta confesión que hizo Pedro es la base de la iglesia, se puede decir. La iglesia está formada de cada creyente que confiesa a Jesucristo como su Señor. Jesucristo es la base de esa iglesia. Es sobre ese fundamento de confesión de fe pública que se forma la iglesia de Jesucristo. Que Dios te bendiga.